Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les hago un tutorial de cómo descargar e instalar correctamente Legacy Launcher para poder tener Minecraft en nuestras computadoras. Esta versión del juego es de un launcher que nos va a permitir descargar Minecraft de manera gratuita. Sin embargo, te recuerdo que este tutorial simplemente está hecho con fines educativos. También otra cosa es que si tienes el dinero y las posibilidades, pues te compres la licencia oficial de Minecraft para que puedas jugar. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Para instalar el launcher es muy sencillo, simplemente vamos a Google y buscamos Legacy Launcher. Y la página oficial suele ser llaunch.ch. Le damos un clic, recuerda que siempre sea esta página porque es la página oficial. Y después en esta página, como podrás ver, ya tenemos aquí para descargar el juego, pero pues tenemos que bajar. Vamos a bajar hasta el apartado de descargas. Aquí puedes ver que hay para diferentes plataformas, ahí lo puedes descargar también. Pero primero vamos a remarcar algo. ¿Es seguro? Sí, es totalmente seguro, ya que el Launcher o Legacy Launcher es de código abierto. Y si es que sabes algo de informática o conoces algo de programación, pues lo puedes checar perfectamente. Aparte de que esto sirve para que tú lo puedas armar en tu computadora, por decirlo de alguna manera, y también no dependas de simplemente descargarlo. Pero esto ya es un poquito más avanzado. Y pues como podrás ver, soporta skins, soporta mods y poco más. Y también tiene una opción portable, pero en este caso yo te recomiendo instalar el .exe. Le damos a este botón y esperamos a que se descargue. Para hacer la instalación de Legacy Launcher de igual manera es muy sencillo, simplemente vamos a tener que ir al archivo que descargamos, le damos un clic derecho, ejecutar como administrador, simplemente para evitar errores. Y si es que te está gustando el video, recuerda suscribirte. Esta es la primera ventana de Launcher, en este caso lo vamos a dejar en inglés y pues le vamos a dar en OK. Y pues después de esto, esta es la ventana de instalación. De igual manera, para los más quisquillosos, para los que lleguen a pensar, no, es que puede llegar a tener virus o algo así, aquí lo vamos a checar y vamos a comentar cuáles son los resultados. Como podrás ver, un solo antivirus de los 68 que hay, pues lo marca como virus. En este caso lo podemos notificar totalmente como un falso positivo, aparte de que hay comentarios de la comunidad que nos dejan saber que el programa es de código abierto, que lo han checado y que han tenido buenas experiencias. Además que por otro launcher que no voy a mencionar aquí, pues manda sus bots a reportar este porque prácticamente se robaron el código. Pero bueno, dejemos eso de lado. Y pues ya con esto podemos saber que lo podemos instalar. De igual manera, dale una checadita. Ahora sí, para instalarlo es muy sencillo, simplemente le vamos a dar en siguiente. Aquí esto lo puedes leer si quieres, te recomiendan descargar la versión más reciente. Si es que de alguna vez lo descargaste de alguna parte, pues aquí está el link oficial. Bueno, en este caso le damos a siguiente porque lo descargamos de la página oficial. Y aquí te deja la ruta de instalación, en este caso lo vamos a dejar por defecto. Aquí está el launcher que alguna vez hubo alguna polémica, pero bueno, le vamos a dar en siguiente. Y pues le vamos a dar en instalar. La historia de este launcher es que es el launcher oficial del cual acabo de mencionar. Y pues ellos simplemente se robaron el código, por decirlo de alguna manera, y lo llenaron de virus para perjudicar a los gamers. Pero bueno, esa es otra historia. Si es que quieren que le llegue a comentar, pues dejen su like. Y pues aquí puedes ver que aquí tenemos el instalador. Déjame lo hago para acá para que se vea bien. Y por último, un consejo que te puedo dar si es que tienes una tostadora es que hagas lo siguiente: dale clic derecho, propiedades, en compatibilidad, y lo ponemos en ejecutar como administrador para evitar que tu computadora no lo ejecute correctamente. De esta manera le estarás dando todos los recursos de tu computadora a este programa, por lo tanto te debería de dar un mejor rendimiento. Al momento de abrirlo te puede llegar a salir esta notificación, tal vez sí, tal vez no, realmente no la leí, pero no me dio ninguna falla. Ya con esto abierto esperaremos a que se descargue. Esto podría llegar a tardar más o menos dependiendo de tu internet. La primera vez que lo abres te sale esta notificación que te dice lo siguiente: te dan las gracias por descargar este launcher, Legacy Launcher, y pues también te mencionan que no están de ninguna manera relacionados con Mojang y el Minecraft real es por los desarrolladores reales, por decirlo de alguna manera, y ellos son los dueños de todo esto. También te dicen que por favor no los estés molestando si es que llegas a encontrar un bug o algo así, pues ellos hacen lo mejor que pueden. Y también te dicen que este Minecraft simplemente lo utilices en el caso de que algún futuro pienses en comprarlo, simplemente para que puedas llegar a jugar.
Así que como te dije anteriormente, si es que tienes el dinero, pues mejor compra el juego. Aquí lo puedes cambiar el idioma a español, en este caso te recomiendo que lo hagas para que lo instales en español y le damos en continuar para que termine la instalación. Déjame en comentarios el por qué estás instalando Minecraft. Yo en este caso lo estoy instalando porque mi esposa, por instalarle Minecraft a nuestra niña ya de 6 años, pues se puso a instalar el cierto launcher que ya mencioné varias veces y pues terminé todo infectado. Así que bueno, déjame tu comentario. Para hacer la instalación del juego es muy sencillo, simplemente nos tenemos que ir primero aquí abajo a la derecha para configurar el launcher y ya en preferencias vamos a hacer lo siguiente. Al lado donde dice Java, yo te recomiendo dejarlo en recomendado, pero en caso que te vaya mal, te recomiendo seleccionar el que dice el más actual, o sea, la última versión de Java. También otra cosa que te recomiendo configurar, bueno, dependiendo de cuánta RAM tengas, es que por ejemplo si tienes muy poca RAM, pues lo dejes en automático, pero si es que ya tienes una RAM decente, hablando de 16 GB o más, pues te recomiendo asignarlo dependiendo de cuántos mods vas a asignar. Yo diría que ya por defecto, a partir de que vas a empezar a aplicar mods, lo dejes en 8 GB. Si ya de plano estás loco y vas a instalar más de 40 mods por ejemplo, pues súbelo a unos 16 GB o unos 10. Y pues en este caso te andaría perfecto. Como puedes ver aquí donde dice última versión, puedes seleccionar cualquier versión de Minecraft que quieras para instalar. En este caso voy a dejar la versión más reciente para hacer el ejemplo, pero pues aquí puedes instalar otras. Para empezar a instalar el juego, primero que nada nos tenemos que hacer una cuenta. Nos vamos a ir aquí arriba donde dice crea al menos una cuenta y le vamos a dar donde dice crear y administrar cuentas. Le damos un clic. Después le damos en el signo de más y como podrás ver puedes agregar desde una cuenta que ya tengas comprada en Minecraft, puedes comprarlo, pero en este caso le vamos a dar donde dice gratis. Aquí le vamos a poner el nombre de usuario, en este caso le voy a poner el nombre del canal y si es que vas a usar skins pues deja esto habilitado. Como no es mi caso pues simplemente lo quito. Le doy en agregar cuenta y después le damos en el símbolo de la casita. Después de esto simplemente le damos instalar. Recuerda hacerlo ya después de que hayas seleccionado la versión. Ahora sí le damos a instalar. En caso que tengas una computadora lenta pues te va a llegar a tomar algo de tiempo. También te quiero recordar que esto, como te dije anteriormente muchas veces, esto no es de paga, no es una versión oficial de Minecraft, pero más que nada hago este video como un tutorial educativo, por decirlo de alguna manera, de cómo podrías llegar a instalarlo en caso que no tengas el dinero para comprarlo. Pero como te dije y te lo vuelvo a decir, si es que tienes el dinero pues cómpralo. También si es que quieres que en el futuro suba algún tutorial de cómo instalar mods, arriba a la derecha ya te estará saliendo aquí si es que ya lo subí, pero recuerda dejar tu like si es que quieres que lo suba. También recuerda suscribirte ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos a configurar lo básico de Minecraft. Esto no es un tutorial de cómo optimizarlo, pero te voy a enseñar lo muy básico, como cómo bajar el volumen o cómo cambiar algunas cosas de rendimiento que te podrían ayudar en caso que tengas una tostadora, pues de esta manera se haría. Cuando se te abra Minecraft por primera vez, esta es la pantalla que te debería de salir. Como puedes ver, trae una opción para narrador en caso que lo ocupes, pero en este caso lo dejamos desactivado. El lenguaje aquí lo seleccionas, en este caso yo lo voy a poner en español de México, le doy un clic y le doy un OK, va a volver a cargar. Después de esto, ahora sí le podemos dar en continuar. Y como podrás ver, el juego ya está funcionando de manera perfecta en su última versión. Por último, este también te sirve para jugar online con algunos servidores. Si es que quieres que haga un tutorial de cómo crear servidores gratuitos, pues deja tu like y lo estaré haciendo a continuación en los próximos días. Cuando hagas esto de online te va a pedir que le des acceso a Java a internet, en este caso se lo permitimos y simplemente le damos en aceptar. Después de esto pues ya podrías conectar directamente con la IP de algún servidor. Y pues también podrías crear tus mundos ya sean offline o privados, y pues aquí voy a crear uno en modo creativo para que veas que simplemente carga bien y anda de manera perfecta. Como puedes ver, el juego carga muy bien. La verdad, esto ya dependería del rendimiento de tu computadora, pero en mi caso me anda perfecto el juego. Sí me aventé después de este tutorial alguna horita jugando y la verdad no me dio ninguna falla. De igual manera, recuerda que para instalar mods suele ser algo complejo, pero por internet podrías encontrar algún tutorial. Igual como te dije, recuerda suscribirte para en el futuro subir alguno. Y aquí, si es que le subes el renderizado de chunks, en este caso nada más lo hago para que veas que el juego carga bien. Pero si es que el juego te anda mal, te recomiendo bajar esa opción por debajo de 10, ya que de esta manera te cargaría mucho menos información en tu computadora, por lo tanto te daría más fotogramas. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video.